Imagine que todo su conocimiento sobre lo divino es solo un fragmento de un mosaico. ¿Qué pasaría si la imagen que se formó en su mente desde la primera infancia estuviera lejos de ser perfecta, distorsionada o incluso alterada intencionalmente? Antes de que Yahvé ocupara el pedestal de deidad única, existieron otras fuerzas. Dioses antiguos, poseedores de poder y misterios, están ahora ocultos bajo el velo de las tradiciones que han moldeado el mundo moderno. Prepárese para una exploración profunda y perspicaz. Este es un viaje que muchos evitan, un tema que solo unos pocos se atreven a abordar. Pero es ahora cuando será testigo de la revelación de este misterio. Dioses prohibidos y oscuros, cuya existencia ha sido cuidadosamente ocultada, están a punto de manifestarse al mundo, desafiando las concepciones y creencias establecidas. No se trata solo de hechos históricos, sino de una revolución espiritual. Una vasta cantidad de evidencia, incluyendo textos apócrifos, escritos antiguos y tradiciones africanas, apunta a la existencia de poderosas entidades, a menudo con rasgos negroides, adoradas mucho antes de la aparición de Yahvé en los textos hebreos. Pero, ¿por qué se silencia este tema? ¿Por qué estos hechos históricos fueron borrados, censurados y convertidos en tabú? ¿Qué había de tan peligroso en estos dioses para que sus nombres fueran eliminados de las crónicas oficiales? ¿Cómo afecta esto a la fe, la autoconciencia y la percepción espiritual? Estamos a punto de descubrir lo que existió antes de Yahvé. Se investigará el origen y la veneración de las deidades de piel oscura en las antiguas civilizaciones de África y el Medio Oriente para comprender por qué estas entidades fueron demonizadas, olvidadas o reemplazadas por un nuevo sistema teológico. Se revelará por qué estos nombres desaparecieron de las ediciones modernas de la Biblia y cómo textos antiguos, como el libro de Enoch y el libro de los Jubileos, contienen las claves de esta ocultación. Fue Yahvé el único Dios desde el principio de los tiempos. Fue y de muchos que finalmente ocuparon un trono espiritual que antes pertenecía a otras deidades. El lector enfrentará descubrimientos sensacionales sobre la erradicación de la espiritualidad africana, el papel de las civilizaciones africanas en el nacimiento del pensamiento espiritual y las conexiones entre los dioses antiguos y las figuras veneradas que conocemos hoy. Se demostrará que la transición del politeísmo al monoteísmo no fue simplemente una evolución natural, sino una interpretación deliberada de la fe, moldeada por guerras, política, imperio y miedo. Miedo al poder de los dioses de piel oscura. Miedo a una verdad que, si se conociera, socavaría los cimientos de la religión organizada y la dominación cultural. El lector también aprenderá cómo estos dioses están conectados con los conceptos espirituales modernos y cómo su presencia aún se manifiesta en culturas que resistieron la imposición de nuevas creencias. La Biblia, a pesar de su sacralidad, guarda secretos, algunos de los cuales se pueden ver entre líneas y otros ocultos bajo capas de traducción y censura. Por lo tanto, se descifraron versículos poco conocidos, se exploraron el simbolismo y se establecieron paralelismos directos Entre Yahvé y los dioses que lo precedieron. Pero lo más importante, el resultado no será solo una expansión del conocimiento, sino también una nueva comprensión de las raíces espirituales y del poder que ha sido ocultado de la historia. El lector descubrirá algo tan profundo y conmovedor que quizás ya no podrá ver la historia religiosa con la misma mirada. Y la pregunta que perseguirá la mente será: ¿por qué se ocultó esto durante tanto tiempo? Si esta información ya ha comenzado a tambalear los cimientos de su comprensión espiritual, vale la pena reflexionar. Había oído hablar antes de estos dioses prohibidos de piel oscura. ¿Alguna vez sintió que faltaba algo en la forma en que le enseñaron sobre Dios y la espiritualidad?
¿Alguna vez se preguntó de dónde surgió la idea de un Dios único, omnipotente y absoluto? Para muchos, esto parece un hecho innegable, algo obvio y eterno. Pero no siempre fue así. El concepto de un Dios único, conocido como Yahvé, es el resultado de un complejo proceso espiritual, político e histórico que tardó siglos en consolidarse. Y comprender este contexto es necesario para recuperar lo perdido, cuestionar lo impuesto y, lo más importante, reconectarse con esos aspectos profundos de la identidad espiritual que han sido suprimidos. En las antiguas creencias hebreas, Yahvé no era el único Dios. Antiguos textos de la Biblia atestiguan la existencia de múltiples entidades divinas. Por ejemplo, el Salmo 82 describe a Yahvé en una asamblea divina con otros dioses. Estos fragmentos señalan un pasado politeísta, donde Yahvé era el Dios nacional de Israel, uno entre muchos en un panteón. Se le adoraba como guerrero y protector. Solo más tarde, con la centralización del culto en Jerusalén y el exilio babilónico, su imagen comenzó a formarse como el Dios único y absoluto. ¿Qué existió antes del monoteísmo? Antes del ascenso de Yahvé, las culturas africanas y semíticas adoraban a deidades ancestrales, ahora casi olvidadas. Estos dioses, conocidos como dioses negros, estaban estrechamente vinculados con la naturaleza, la vida, la muerte, la fertilidad, el tiempo y la sabiduría. Llevaban consigo conocimientos sagrados sobre la creación, la energía vital y el equilibrio cósmico. Estos dioses desempeñaron un papel central en la vida de los pueblos. Sus imágenes adornaban obras de arte, se les dedicaban cánticos, se les invocaba en rituales y sus historias se transmitían de generación en generación. Muchos de ellos estaban relacionados con linajes africanos que se extendían desde Nubia hasta Egipto, desde Etiopía hasta Mesopotamia. En estas culturas, lo espiritual y lo cotidiano eran inseparables. La divinidad era viva y omnipresente. La espiritualidad ancestral africana no era solo una doctrina, sino una experiencia directa. Sin embargo, con el fortalecimiento del imperio hebreo y el posterior crecimiento de los imperios persa, griego y romano, estos dioses desaparecieron gradualmente de los registros oficiales. La historia pasó a ser escrita por los vencedores, y los dioses de los pueblos conquistados fueron declarados ídolos falsos, mientras que los dioses negros fueron demonizados. Lo que alguna vez fue reverenciado como divino pasó a ser considerado maligno y herético. Tanit, borrado de los dioses negros, no solo privó a la humanidad de una parte importante de la historia espiritual, sino que también rompió la conexión entre las generaciones africanas y su herencia espiritual. Esta es una eliminación simbólica de las personas de piel oscura, de sus raíces, de su divinidad y de su papel en el plan espiritual de la humanidad. Quizás por eso muchos sienten un vacío espiritual, como si faltara algo importante. El estudio de la herencia espiritual de la antigua África revela principios comunes que unen muchas tradiciones: el reconocimiento del origen divino en todo lo existente, la percepción del ser humano como una continuación de la divinidad, la veneración de la comunidad, la comprensión del tiempo como un proceso cíclico y la visión de la muerte no como un final, sino como una transición a otro estado. Estas concepciones diferían radicalmente de los dogmas religiosos arraigados en Occidente, especialmente después del establecimiento del monoteísmo exclusivo. Esta divergencia tuvo un impacto profundo no solo en la esfera religiosa, sino también en la percepción del mundo, de uno mismo y de los demás. Surge la pregunta: ¿cómo sería el mundo moderno si estos conocimientos se hubieran conservado? Si en las instituciones educativas se hablara de los dioses de piel oscura con la misma reverencia que de los patriarcas bíblicos, si los antiguos rituales africanos se consideraran un patrimonio espiritual de la humanidad
y no algo que provoca miedo y rechazo? ¿Qué más se perdió junto con estos nombres olvidados? ¿Cuántas verdades están sepultadas bajo el peso de dogmas teológicos, el dominio imperial y el racismo espiritual que aún impregna las estructuras sociales? Responder a estas preguntas requerirá mucho coraje, ya que regresar a esta historia es al mismo tiempo un proceso de sanación, reunificación y transformación espiritual. Hay que reconocer que la Biblia, a pesar de su importancia, no está exenta de omisiones. Hay textos que fueron excluidos, otros editados a lo largo de los siglos, e innumerables que no nos llegaron porque contenían verdades incómodas para las instituciones religiosas dominantes. Solo ahora está comenzando el proceso de abrir estas puertas. A continuación se intentará un estudio más profundo de estos dioses de piel oscura, sus nombres, historias, símbolos y las razones por las que representaron una seria amenaza para el nuevo orden espiritual establecido con la afirmación del culto exclusivo a Yahvé. Se mostrará cómo estas deidades continúan reflejándose en tradiciones que han resistido la prueba del tiempo y la persecución, y por qué ignorar este legado equivale a renunciar a una parte significativa de la identidad espiritual de la humanidad. En relación con esto surgen preguntas. ¿Había oído hablar antes de estos dioses de piel oscura? ¿No tuvo la sensación de que faltaba algo en la forma en que se presentaba el conocimiento sobre Dios y la espiritualidad? Por un instante, imagínese como un viajero en el tiempo, transportado miles de años atrás, antes de la creación de la Biblia tal como la conocemos hoy, antes de la formación de doctrinas religiosas como herramientas de poder, antes del ascenso de Yahvé como el único Dios verdadero. Si se encontrara en el corazón de la antigua África, en los templos de Egipto, en las tierras de Nubia o en la inmensidad de Etiopía, escucharía nombres que resuenan en himnos, rituales y ceremonias sagradas. Nombres que encierran poder, sabiduría, luz y misterio. Nombres como Tar, el Dios creador, cuya palabra dio origen al universo. Ra, el Dios Sol, fuente de vida y renovación, cuyo ciclo diario simbolizaba el ritmo de la creación. Amón, el Dios oculto e invisible, que trasciende la comprensión humana, asociado con el poder supremo y la energía vital que sustenta todo lo existente. Inummo de las tradiciones Dogon, que encarna el agua primordial, el movimiento, la transformación y el renacimiento. Orígenes. Los dioses antiguos no eran meramente figuras mitológicas, sino fuerzas poderosas que guiaron y sustentaron a pueblos enteros. Sirvieron como pilares invisibles de civilizaciones, asegurando la armonía entre lo divino y lo humano, la naturaleza y la espiritualidad. Al comparar estas creencias con la Biblia, se descubren sorprendentes paralelismos. Por ejemplo, la imagen del Creador que moldea el mundo con la palabra resuena con el Génesis bíblico. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto atestigua una idea común de la palabra como fuerza creativa, capaz de dar forma a la realidad. Ra, el Dios Sol, que muere y renace diariamente, se asemeja al concepto bíblico de la resurrección, simbolizando la victoria de la luz sobre la oscuridad, de la vida sobre la muerte. Amón, el Dios oculto e invisible, se refleja en la palabra amén, con la que concluyen las oraciones y que, en esencia, es un eco de una deidad antigua integrada en la liturgia judeocristiana. Esto demuestra que, incluso inconscientemente, seguimos repitiendo el eco de la espiritualidad africana, a pesar de su silenciamiento. El concepto de Nummo, los gemelos acuáticos en la tradición Dogon, representa un arquetipo universal del agua como fuente de vida. En el cristianismo, el agua simboliza el bautismo, la purificación y el renacimiento, mientras que en el judaísmo representa las aguas del diluvio, que limpian la tierra y otorgan un nuevo comienzo.
Es sorprendente cómo pueblos separados por miles de kilómetros compartían puntos de vista similares sobre el origen de la vida, la conexión con lo divino y los ciclos de existencia. Esto indica la existencia de un hilo espiritual que precedió a la proclamación de Yahvé como el Dios único, un hilo que atraviesa las culturas y persiste como una corriente oculta. Los dioses negros no eran meramente ídolos de piedra u oro, como a menudo se les representaba para disminuir su significado. Eran símbolos vivientes de principios espirituales, arquetipos que explicaban el mundo y conectaban a las personas con el cosmos, una expresión de la energía creativa inherente a cada uno. La espiritualidad africana, holística e integrada, percibiendo lo divino no como algo distante, sino como una presencia constante y activa. El sol, el agua, la tierra, lo invisible, todo era una manifestación de un Dios multifacético, presente en una multitud de formas y nombres. Sin embargo, con la difusión del culto a Yahvé, estos dioses fueron borrados de la memoria colectiva. Sus nombres se convirtieron en sinónimos de idolatría y su sabiduría redujo a supersticiones. Lo que alguna vez fue sagrado se volvió prohibido, maligno y extraño. Este proceso no fue simplemente una transición religiosa, sino una guerra espiritual destinada a reescribir la historia y ocultar las raíces africanas bajo capas de censura. Es importante destacar que no solo la Biblia guarda silencio sobre estos dioses. Las tradiciones populares, liturgias y cánticos que aún se escuchan en las iglesias cristianas llevan consigo ecos de los ancestros. Cada pronunciación de Amén, el uso del sol como símbolo de renacimiento y la invocación del agua en los rituales de purificación son repeticiones conscientes o inconscientes de elementos venerados en las culturas africanas. Esto indica que lo sagrado no desaparece, sino que se transforma, se enmascara y renace. Al hablar de los dioses negros prohibidos, no solo restauramos nombres olvidados, sino que también regresamos a las raíces de una espiritualidad que vive en nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué los nombres de deidades antiguas como Tar, Ra, Amón y Nummo fueron borrados de la historia, cediendo su lugar a Yahvé como el único Dios? ¿Qué amenaza representaban estos cultos para que fuera necesaria una reescritura tan radical del pasado? Esta es una pregunta que requiere un análisis profundo. Cada detalle, cada descubrimiento, cada paralelismo nos acerca a la comprensión de los eventos que precedieron al establecimiento del monoteísmo. Surge una pregunta lógica. ¿Por qué algunos nombres son inmortalizados mientras otros son relegados al olvido? ¿Por qué las historias de Abraham, Moisés y David son universalmente conocidas, mientras que de Tar, Ra, Amón o Nummo apenas se sabe nada? Esto no es una casualidad, sino el resultado de una política deliberada para suprimir el conocimiento espiritual africano y borrar cualquier mención que pudiera sacudir la monolítica visión religiosa del mundo. Se desató una verdadera guerra espiritual y cultural, diseñada para destruir la memoria de las deidades adoradas durante milenios. Este proceso comenzó en la antigüedad, cuando los gobernantes se dieron cuenta de que el control sobre la religión equivalía al control sobre el pueblo. La centralización de la fe, el reconocimiento de un solo Dios y la demonización de todos los demás transfieren el poder de decisión del pueblo a las instituciones religiosas y políticas. Así nació la estrategia del colonialismo religioso, que buscaba no solo apoderarse de tierras y riquezas, sino también conquistar almas. La destrucción de templos, la prohibición de rituales, el silenciamiento de tradiciones, el borrado de la memoria colectiva, todo esto se convirtió en un arma poderosa para la subyugación de civilizaciones enteras. No se excluye que incluso la Biblia haya sido objeto de revisiones con el fin de ocultar la verdad sobre estos dioses. Un análisis cuidadoso muestra que muchos pasajes fueron seleccionados, editados e incluso eliminados para crear una narrativa unificada.
Los libros apócrifos fueron descartados, tradiciones enteras declaradas herejía y nombres ancestrales se convirtieron en sinónimos de idolatría. Todo lo que no se ajustaba a la nueva visión monoteísta fue simplemente borrado o reescrito. Como resultado, una enorme parte del patrimonio espiritual de la humanidad, especialmente la espiritualidad africana, fue prohibida. El colonialismo religioso no desapareció en la antigüedad, se intensificó con la expansión del Imperio Romano, continuó en la Edad Media con la Inquisición y alcanzó su apogeo con la llegada de los colonizadores europeos a África. Durante estos periodos se repitió el mismo patrón: destrucción de símbolos sagrados, ridiculización de tradiciones, conversión forzada e imposición de una nueva cosmovisión. La espiritualidad africana, rica y estrechamente ligada a la vida, fue presentada como brujería, superstición e incluso conexión con fuerzas malignas. La historia guarda silencio sobre muchas cosas, especialmente cuando se trata de la erradicación violenta de tradiciones espirituales. Los conquistadores, buscando el control total, no solo esclavizaron cuerpos, sino que también asaltaron almas, borrando de la memoria los nombres de las deidades africanas y rompiendo la conexión espiritual entre generaciones. ¿Por qué la espiritualidad africana representaba tal amenaza para las fuerzas dominantes? La respuesta radica en su esencia. Llevaba consigo la idea de fuerza interior, armonía con la naturaleza y divinidad universal. Imagine si la gente creyera que la esencia divina está presente en cada uno de nosotros, que cada persona lleva una chispa divina. ¿Cómo podrían entonces los colonizadores justificar la esclavitud, la explotación y la opresión? Sus justificaciones se desmoronarían. Por eso buscaron destruir esta conexión, borrar el conocimiento de ella, silenciar las voces de los ancestros. La memoria de los dioses de piel oscura fue perseguida con una crueldad implacable, hasta que solo quedaron fragmentos dispersos, ecos apenas discernibles en tradiciones orales, símbolos ocultos y rituales disfrazados. Pero he aquí la paradoja. A pesar de todos los esfuerzos, estos dioses no desaparecieron sin dejar rastro. Fueron ocultados, pero no destruidos, marginados, pero no erradicados. Sus nombres pudieron haber sido expulsados de las crónicas oficiales, pero su energía siguió viva, inspirando resistencia y apoyando a quienes se negaron a renunciar a su fe. Esto sirve como prueba de que el espíritu no puede ser destruido, solo puede ser disfrazado temporalmente. Aquello que posee una naturaleza sagrada siempre encontrará una manera de sobrevivir. Y ahora, imaginemos que los textos sagrados que conocemos hoy representan solo una versión parcial de la verdad. ¿Qué pasaría si la Biblia no fue compilada para revelar toda la verdad, sino solo para destacar aquellos aspectos que convenían a los intereses de los que estaban en el poder? ¿Cómo cambiaría esto nuestra relación con la fe, la espiritualidad e incluso nuestra propia identidad? Piense en las consecuencias de este silenciamiento. Millones de personas crecieron creyendo que la espiritualidad africana indígena o bien no existía en absoluto, o era algo inferior o incluso malvado. Cuando en realidad era una de las formas más antiguas de conexión con lo divino. Pregúntese, ¿cuántas veces ha sentido que faltaba algo en su vida espiritual? ¿Cuántas veces le pareció que la historia estaba incompleta, como si faltaran elementos importantes en un rompecabezas? Quizás la razón es que estos elementos fueron intencionalmente ocultados, dispersos, esperando que despertemos y los unamos. Únase a esta reflexión. Escriba: quiero las piezas que faltan. Hágalo para mostrar su disposición a enfrentar la verdad oculta. Demuestre que no teme cuestionar dogmas impuestos y recuperar el conocimiento perdido. Su participación es crucial, porque cuantas más voces se escuchen, más personas despertarán a la conciencia.
Apenas estamos comenzando a levantar el velo que cubre a los dioses olvidados de piel oscura, y su voz es una parte importante de este proceso. Al estudiar el paisaje espiritual del mundo antiguo, descubrimos un hecho asombroso: los judíos, como muchos otros pueblos, no eran originalmente monoteístas. Vivían en un entorno impregnado de politeísmo, rodeados de culturas que adoraban a multitud de dioses. Y la propia tradición judía, en sus orígenes, reflejaba esta influencia. Basta con mirar algunos textos bíblicos que han conservado rastros de este pasado. Por ejemplo, en el Salmo 82:1 se dice: Dios está en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Este pasaje, rara vez discutido en los sermones modernos, indica claramente la existencia de un concepto de asamblea divina compuesta por muchos dioses, donde Yahvé ocupaba uno de los lugares. Esto rompe el mito del monoteísmo absoluto desde el principio y muestra que la historia era mucho más compleja y multifacética de lo que nos enseñaron. A lo largo de los siglos, la imagen de Yahvé experimentó cambios significativos, influyendo profundamente en los paisajes religiosos y culturales. Inicialmente venerado como un dios tribal, patrón de Israel, se presentaba como un protector beligerante de su pueblo, asegurando victorias en batallas y salvaguardándolos de los enemigos. En ese momento, Yahvé aún no era reconocido como el Creador supremo, único e incomparable, sino más bien como una deidad prominente entre un panteón de otros dioses, como el Elohim de Israel. La evolución hacia el monoteísmo fue un proceso gradual, lleno de conflictos, exilios y reinterpretaciones religiosas. El cautiverio babilónico, por ejemplo, actuó como catalizador para la centralización de la fe en un Dios único. Bajo la presión cultural de poderosos imperios, surgió una imperiosa necesidad de preservar la identidad nacional. Fue en esta atmósfera de sufrimiento y anhelo de supervivencia donde Yahvé se afirmó como la autoridad absoluta. La antigua creencia en el politeísmo se transformó en una devoción exclusiva hacia él. Sin embargo, esta transformación no fue solo de carácter espiritual, sino también político. La idea de un Dios exclusivo forjó un pueblo exclusivo, creando una identidad colectiva resistente a la disolución. Un Dios único, que exigía lealtad total, fortaleció la cohesión de la nación, lo cual se volvió vital para Israel en su lucha contra la opresión de imperios como Babilonia y, posteriormente, Roma. De este modo, el monoteísmo pasó de ser una simple creencia a convertirse en un arma de resistencia, un manifiesto de identidad, una forma de preservar la unidad del pueblo frente a enemigos que buscaban aniquilar su cultura. Yahvé, antes percibido como uno de muchos dioses, fue ahora proclamado como la única deidad verdadera, mientras que todos los demás fueron declarados falsos, ajenos y peligrosos. Es notable que las huellas de esta transición aún se pueden encontrar en las Sagradas Escrituras. En algunos pasajes se evidencia claramente el reconocimiento de la existencia de otros dioses, como en Éxodo 20:23, «No te harás otros dioses delante de mí». Este fragmento implica que existían otras deidades a las que se adoraba, y que la elección de adorar solo a Yahvé no fue automática, sino el resultado de una imposición gradual, respaldada por los esfuerzos de profetas, sacerdotes y reyes, que comprendieron que el futuro de la nación dependía de la centralización de la fe. El monoteísmo no surgió espontáneamente, sino que fue el resultado de una lucha espiritual y política. En este contexto, surge la pregunta: ¿Yahvé fue el único desde el principio o se convirtió en el vencedor de esta guerra espiritual y cultural? Fueron silenciados otros dioses no por su falsedad, sino porque representaban una amenaza para el proyecto de poder y unidad. Esta cuestión es de fundamental importancia, ya que nos impulsa a mirar más allá de la historia oficial y a vislumbrar aspectos ocultos.
En última instancia, son quienes escriben la historia los que determinan quién será inmortalizado como divino y quién será relegado al olvido como hereje. La transición de una cosmovisión pluralista a una exclusiva alteró radicalmente la espiritualidad. Los cantos, los rituales e incluso la forma de concebir lo divino fueron reinterpretados para consolidar la idea de un trono único en el que Yahvé reinaba. Esto impactó significativamente la relación de las personas con lo sagrado, ya que, a diferencia de las tradiciones africanas y orientales, donde la divinidad se manifiesta en múltiples formas y aspectos, en el monoteísmo judío todo se concentra en una sola figura. Esta centralización, si bien fortaleció la identidad nacional, conllevó simultáneamente una considerable pérdida de diversidad espiritual. Al sumergirnos en las profundidades de la espiritualidad humana, nos encontramos con un rico tapiz de creencias y tradiciones, donde el politeísmo y el monoteísmo se erigen como dos paradigmas fundamentales. El politeísmo, con su panteón de deidades que encarnan diversos aspectos de la vida, presenta una colorida variedad de perspectivas espirituales. Reflexionando sobre esto, nos damos cuenta de que el monoteísmo, aunque fue una especie de revolución espiritual, al mismo tiempo se convirtió en una amputación del patrimonio colectivo. Los sistemas politeístas permitían que cada elemento del ser encontrara su reflejo en una deidad: el sol, el agua, la fertilidad, la justicia, la guerra, todos tenían sus protectores. Con el advenimiento de Yahvé, toda esta diversidad se redujo a una voz única, una ley única, una interpretación única. Esto trajo consigo poder y orden, pero también suprimió otras formas de percibir lo divino. Y quizás sea por eso que muchas personas hoy, incluso dentro de las tradiciones monoteístas, experimentan un vacío espiritual, como si algo hubiera sido arrancado de nuestra memoria colectiva. Este vacío podría ser el eco de dioses olvidados, prohibidos, que continúan clamando en silencio por nuestra atención. En este sentido, les invito a la reflexión y a la participación activa. Compartan su opinión en los comentarios, respondiendo a la pregunta: ¿Yahvé fue el único o el vencedor? Me importa conocer su punto de vista, ya que este diálogo no solo tiene lugar entre nosotros, sino entre todos aquellos que buscan desenterrar la verdad oculta detrás de las narrativas oficiales. Expresen su posición y veamos cuántos de nosotros estamos dispuestos a cuestionar los dogmas establecidos. Esto fortalecerá nuestra comunidad y mantendrá encendida la llama del despertar espiritual. Una observación más atenta revela que Yahvé, tal como se presenta en las Sagradas Escrituras, no surgió en aislamiento ni en un vacío. Por el contrario, su aparición tuvo lugar en el contexto de dioses poderosos ya existentes, que representaban principios fundamentales de la vida, el orden y el cosmos. Al comparar a Yahvé con estas deidades antiguas, inevitablemente descubrimos sorprendentes similitudes. Esto no disminuye el papel de Yahvé en la historia bíblica, sino que nos permite comprender que su imagen se formó a través de un proceso de diálogo, competencia y, en muchos casos, mediante el préstamo de atributos ya conocidos por los pueblos vecinos. Tomemos, por ejemplo, el concepto de creación por la palabra. En el antiguo Egipto, Ptah era el dios creador que formaba el mundo a través de palabras y pensamientos. Esta idea, arraigada en las culturas africanas, estaba profundamente incrustada en la conciencia de la gente. Al abrir el libro del Génesis y leer: "Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz", nos encontramos con el mismo principio, la palabra como fuerza creativa, el verbo como la fuente primordial de todo lo existente. Yahvé se nos presenta con la misma característica como aquel que crea el ser con una sola palabra. Esto no es una coincidencia, sino una continuidad de ideas espirituales que circularon en la región mucho antes de la consolidación del texto bíblico. Ahora, volvamos a Ra, el dios del sol, que simbolizaba la victoria de la luz,
sobre la oscuridad, el ciclo diario de vida, muerte y renacimiento. Su barco, que cruzaba la bóveda celeste de día y el inframundo de noche, aseguraba el orden cósmico. En la imagen de Yahvé encontramos el mismo lenguaje simbólico. Él es la luz que disipa la oscuridad, el vencedor del caos, el garante del siglo vital con su justicia. La imagen del sol con fuerza suprema fue adaptada en muchos pasajes bíblicos. Recordemos, por ejemplo, al profeta Malaquías, que habla del sol de justicia que nacerá. Esta es una clara conexión entre la simbología de Yahvé y el arquetipo solar que dominaba la imaginación de los pueblos africanos y orientales. Consideremos un aspecto importante, el papel de Yahvé como guerrero. Se le llama el señor de los ejércitos, líder que guía a su pueblo a la victoria, aplastando a los enemigos e infundiendo temor en los corazones de las naciones. Esta imagen encuentra paralelos en los dioses guerreros de las culturas antiguas. Mesopotamia, por ejemplo, Marduk era aclamado como el triunfador sobre el caos, el héroe que derrotó a monstruos primigenios y estableció el orden. En el antiguo Egipto, Sekhmet, la diosa de la guerra, desataba su ira sobre los enemigos de los dioses y del faraón. Yahvé hereda este arquetipo, Dios justo e implacable. Castiga, imparte juicio y manifiesta su poder a través de las guerras. No se puede pasar por alto la concepción de un Dios de la justicia. En las culturas africanas existían deidades responsables del equilibrio, el orden y el castigo de quienes violaban las leyes sagradas. En el panteón yoruba, Shango es conocido como el orisha de la justicia, señor del trueno, que castiga a los impíos con su fuerza y defiende la verdad. Al leer las descripciones de Yahvé, juzgando a las naciones, castigando con truenos y enviando fuego del cielo, es imposible no notar una asombrosa similitud. Es como si las mismas imágenes y metáforas espirituales hubieran sido traducidas a diferentes idiomas, expresando el mismo arquetipo universal, un Dios que protege a los justos y castiga a los opresores. También es importante señalar la conexión de Yahvé con la idea de lo invisible. En Egipto, Amón era el oculto, un Dios que sostenía invisiblemente todo lo existente. Se manifestaba en la fuerza del viento, en el aliento de vida. Yahvé también se presenta como invisible, inalcanzable, aquel a quien no se puede ver cara a cara y seguir viviendo. El nombre Amén se conservó en la tradición judío-cristiana en la forma de Amín, que pronunciamos en las oraciones, a menudo sin darnos cuenta de que estamos repitiendo un eco de la espiritualidad africana. Esto demuestra que los límites entre Yahvé y los dioses anteriores no eran tan infranqueables. Hubo intercambio, influencia, en muchos casos, préstamo. No se puede ignorar la influencia sumeria. Mesopotamia dio origen a textos como la Epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish, que narran sobre dioses creadores, guerras cósmicas y diluvios mucho antes de la escritura de la Biblia. Cuando vemos a Yahvé enviando el diluvio a la tierra en tiempos de Noé, recordamos a Utnapishtim, el héroe mesopotámico que sobrevivió al diluvio enviado por los dioses. Estas historias no surgieron de forma aislada. Interactuaron, se transformaron y se reinterpretaron de acuerdo con la cultura que las adoptaba. Uniendo estos fragmentos, comprendemos que Yahvé encarna muchos aspectos previamente atribuidos a otros dioses: creador por la palabra y la luz, guerrero que vence la oscuridad, vengador que juzga a las naciones, ser invisible que sostiene la vida. Es una poderosa síntesis de arquetipos que circularon en África, Egipto y Mesopotamia. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Yahvé fue una revelación única y absoluta, o su imagen fue tejida a partir de un mosaico de influencias previas, adaptadas y centralizadas para formar la identidad de un pueblo? Esta pregunta no debe verse como un desafío a la fe, sino como una invitación a una comprensión más profunda.
Si lo sagrado es infinito, es natural que se manifieste en diferentes culturas, bajo diferentes nombres y formas. Yahvé se convirtió en el centro de la tradición judía, pero los ecos de Ptah, Ra, Amón, Marduk y las deidades africanas siguen resonando en su imagen. El triunfo del monoteísmo no borró las huellas del pasado, sino que las veló en nuevas narrativas. En las búsquedas espirituales, la humanidad busca constantemente conexiones entre diversas culturas y creencias. Es crucial reflexionar profundamente sobre el entrelazamiento de las tradiciones espirituales y observar cómo, a pesar de las diferencias en nombres y formas, las imágenes e ideas arquetípicas continúan vivas. Si el lector comparte este punto de vista, puede expresarlo en los comentarios con la frase "El mosaico divino está vivo", para mostrar su apoyo a la idea de que detrás de la superficie de la historia se esconde un tapiz más amplio y profundo, tejido con hilos entrelazados entre culturas, pueblos y tradiciones. Este diálogo es esencial para mantener la búsqueda de la verdad oculta. Cuando se habla de dioses negros, es importante entender que este término no se refiere únicamente al color de la piel, sino a todo el patrimonio cultural, ancestral y espiritual arraigado en las tradiciones africanas. Estos dioses representan pueblos, territorios y conocimientos concentrados en África, la cuna de la humanidad y de una multitud de tradiciones espirituales. El color negro, en este contexto, simboliza el origen, la conexión con la tierra, el ciclo vital y la esencia divina presente tanto en los mundos visibles como en los invisibles. Los hallazgos arqueológicos y los artefactos conservados atestiguan la existencia de numerosas representaciones de deidades con rasgos negroides característicos. Estatuas, jeroglíficos, máscaras y pinturas muestran figuras con narices anchas, labios gruesos, piel oscura y cabello rizado. Estas imágenes creadas en la antigüedad confirman que las culturas del pasado reconocían la apariencia negra como una expresión de lo sagrado. Y esto es perfectamente lógico, porque si África es la cuna de la humanidad, ¿por qué no habría de ser también la cuna de lo divino? Es natural que las primeras formas de adoración reflejaran las concepciones de las personas que las crearon. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué la concepción de la divinidad negra genera tanta controversia en el mundo moderno? ¿Por qué la mención de un dios con rasgos africanos provoca en muchos un sentimiento de rechazo o aversión? La razón no radica en argumentos espirituales, sino en las consecuencias del colonialismo, la esclavitud y el racismo. Durante siglos, la imagen de Dios fue intencionalmente blanqueada para justificar el dominio de unos pueblos sobre otros. La figura de un Dios negro, creador y protector poderoso, no encajaba con los intereses de quienes buscaban imponer la idea de la supremacía de la raza blanca. Si lo divino tiene raíces africanas, ¿cómo justificar la esclavización de los africanos? Si lo sagrado está vinculado a África, ¿cómo afirmar que es un continente atrasado? La solución se encontró en borrar estas representaciones, demonizar a las deidades africanas y transformar lo sagrado en superstición o pecado. Lamentablemente, esta estrategia resultó efectiva durante siglos. Muchos crecieron con la convicción de que Dios solo podía ser representado como un hombre de piel clara, con barba suave y ojos azules, una imagen muy alejada de la realidad histórica y geográfica de Oriente Medio y más aún de los orígenes africanos de la espiritualidad. Tal representación no solo es ingenua, sino también políticamente motivada. Es una elección que ha influido en la percepción de lo divino por millones de personas. Al blanquear a Dios, también blanquearon la historia, los profetas y a los patriarcas, ignorando la presencia africana que siempre ha existido. Una atención minuciosa a las tradiciones africanas revela una comprensión profunda de que el concepto de dioses negros trasciende el mero aspecto físico.
Representa una conexión espiritual con la naturaleza circundante, la veneración de los ancestros, un profundo respeto por los ciclos eternos de la vida y la muerte, así como el reconocimiento de la energía vital que circula continuamente en todos los seres. Estos dioses eran negros en el sentido de que encarnaban la esencia misma de la identidad de un pueblo que veía en sus propios cuerpos y en su tierra natal una manifestación visible del principio divino. Eran guardianes de un conocimiento ancestral que aún hoy, a pesar de los intentos de ocultamiento, continúa latiendo en las prácticas culturales, en los rituales de resistencia, en los ritmos de la música y la danza, y en los símbolos que lograron cruzar los océanos y sobrevivir en la era de la diáspora. Es asombroso darse cuenta de que incluso bajo el yugo de siglos de persecución, estos símbolos sagrados se mantuvieron vivos y siguen habitando en los corazones de las personas. Uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántos orishas, cuántos dioses africanos lograron sobrevivir, ocultándose ingeniosamente bajo las apariencias de santos católicos? ¿Cuántos cantos antiguos se conservaron en el más estricto secreto, transmitiéndose de boca en boca, de generación en generación? Todo esto demuestra que la divinidad negra nunca desapareció sin dejar rastro. Simplemente se disfrazó hábilmente, esperando pacientemente el momento en que pudiera ser reconocida y aceptada de nuevo. Aquí surge una pregunta legítima que inevitablemente provoca la reflexión. ¿No es la incomodidad moderna, causada por la sola idea de un Dios negro, un reflejo más de nuestras propias contradicciones internas que de algo relacionado con lo divino? No estamos programados para rechazar esta imagen simplemente porque rompe mentiras centenarias y nos obliga a enfrentar el racismo espiritual que ha tenido una enorme influencia en la formación del mundo moderno. Vale la pena reflexionar profundamente sobre esto. Si los textos sagrados afirman que los humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo se puede negar la divinidad de todo un pueblo cuya imagen fue sistemáticamente erradicada durante siglos? ¿No ha llegado el momento de restaurar la justicia y reconocer el hecho de que Dios también puede ser negro? Que el origen africano también lleva consigo una chispa divina, que la espiritualidad negra es sagrada y merece un profundo respeto. Estas reflexiones son a la vez emocionantes y dolorosas. Nos exigen la destrucción de los ídolos erigidos a lo largo de los siglos y el reconocimiento de la riqueza espiritual que durante mucho tiempo estuvo en parte de nuestro yugo. Cuando hablamos de los dioses negros prohibidos, no nos referimos a estatuas antiguas, mitologías olvidadas. Hablamos de una herencia viva, de una espiritualidad que aún resuena en los corazones de las personas, de un modo de vida que nunca dejó de existir. Hablamos de un Dios que no puede ser limitado por un color de piel, pero que decidió manifestarse en cuerpos Negros, en la diversidad de culturas negras, en símbolos que el mundo intentó borrar sin éxito. Y aquí surge una llamada a la participación activa en esta profunda reflexión. Se propone expresar la propia posición con las palabras, lo divino también es negro. Esto será un testimonio de la valentía para afirmar esta verdad, romper el silencio, enfrentar la incomodidad y proclamar abiertamente la propia convicción. La participación activa de cada uno juega un papel crucial, ya que cuantas más personas se pronuncian, con mayor fuerza se demostrará la ausencia de miedo a sacar a la luz lo que durante mucho tiempo ha estado oculto. Esta es una oportunidad única para compartir los pensamientos y sentimientos que surgen al reflexionar sobre un Dios con rasgos africanos. Esta idea provoca sorpresa, inquietud o, por el contrario, una sensación de liberación. Es importante recordar que no todo lo que contiene la Biblia es una verdad exhaustiva. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero al mismo tiempo una de las más liberadoras.
A lo largo de la historia de la humanidad, algunos libros fueron seleccionados, otros rechazados, algunos destruidos y muchos simplemente prohibidos. La versión de la Biblia que ha llegado hasta nuestros días es solo un fragmento de un cuadro enorme, cuidadosamente seleccionado por personas que perseguían ciertos objetivos y buscaban mantener discursos específicos, al mismo tiempo que borraban otros de la memoria. Cuando se trata de deidades oscuras y olvidadas, es necesario ir más allá de las fuentes convencionales. La mirada debe dirigirse a los apócrifos, a los libros censurados y a las tradiciones orales que han resistido el paso del tiempo y la persecución. No todo fue entregado al olvido. Fragmentos de verdad han sobrevivido, ocultos a los ojos de los no iniciados, esperando a quienes se atrevan a buscarlos. El libro de Enoc es un precioso artefacto de conocimiento olvidado. Contiene descripciones de los vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra, entraron en contacto con los humanos y les transmitieron secretos profundos. Estos misterios abarcan conocimientos sobre el cosmos, la estructura del mundo y los secretos de la vida. Es notable que en las tradiciones africanas también se encuentren relatos de seres divinos que enseñaron a los humanos agricultura, astrología, curación y el conocimiento de los elementos celestiales. No es una coincidencia que culturas tan distantes entre sí hayan conservado historias sobre entidades que vinieron de lo alto y trajeron conocimiento. Da la impresión de que la Biblia conservó solo fragmentos, mientras que otras tradiciones retuvieron partes de lo que fue intencionalmente silenciado. El libro de los Jubileos ofrece una cronología alternativa de los eventos bíblicos, revelando misterios de la creación del mundo, los ángeles y la estructura del cosmos. Estos textos, considerados peligrosos para el establishment religioso, atestiguan un universo más amplio donde Yahvé no era la única deidad, sino parte de una compleja jerarquía espiritual. Al rechazar estos libros, el cristianismo institucional estrechó la concepción de lo divino, cortando conexiones que podrían haber ayudado a comprender las raíces africanas y cósmicas de la espiritualidad. No se pueden olvidar las tradiciones orales africanas. Mientras los libros eran quemados y los rollos destruidos, los pueblos africanos guardaban celosamente sus secretos en tradiciones transmitidas de generación en generación. Estas tradiciones conservaron nombres, símbolos y rituales que la historia oficial intentó erradicar. La fuerza de la palabra oral se convirtió en una forma de resistencia al olvido. Gracias a esto, aún hoy se pueden encontrar rastros de deidades, como Nummo, los dioses del agua y del conocimiento cósmico del pueblo Dogon, o historias sobre entidades creativas en las tierras del Nilo. Estos ecos demuestran que la verdad no fue completamente destruida, fue oculta, pero no desapareció. Imaginemos que todos estos textos y tradiciones hubieran sido estudiados con la misma atención que la Biblia oficial. Esto habría permitido formar una visión más amplia de lo divino. Habría quedado claro que la espiritualidad es multifacética, que lo sagrado se manifiesta de diversas formas y en diferentes pueblos. No habría habido lugar para exclusiones, ya que se habría comprendido que las raíces de la fe están entrelazadas y formadas por una multitud de voces que se cruzan. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Se creó un silencio que fue presentado como la verdad absoluta. Paradójicamente, una verdad preestablecida a menudo resulta ser el producto de una ocultación deliberada. Pocos se dan cuenta de que detrás de este silencio se ocultaban no solo motivos religiosos, sino también ambiciones políticas. Obras como los libros de Enoc y de los Jubileos representaban una amenaza potencial, ya que mencionaban otras deidades, otras entidades celestiales y misterios capaces de cuestionar la exclusividad de Yahvé. Es fácil imaginar la resonancia que esto habría provocado en aquellos que buscaban centralizar el poder en manos de un único gobernante divino.
Textos similares debían ser destruidos, ya que su conservación abría la puerta a preguntas indeseables. Si existen otros dioses, ¿por qué la adoración debe dirigirse solo a uno? Si existen otras criaturas celestiales, ¿por qué no se nos permite conocer su historia? Estas preguntas podrían socavar las estructuras de poder establecidas, y por eso fueron silenciadas. Sin embargo, como ya se ha señalado, no todo fue entregado al olvido. Algunos vestigios sobrevivieron. Están ocultos en cantos africanos, símbolos antiguos, fragmentos bíblicos que escaparon a la censura, y en manuscritos redescubiertos siglos después, como los hallazgos de Qumrán, los famosos rollos del Mar Muerto. Cada uno de estos fragmentos es como una pieza de un rompecabezas que invita a la restauración de una espiritualidad integral, de una verdad oculta que, a pesar de todo, sigue viva. ¿Ha tenido el lector alguna vez la sensación de que algunas narrativas bíblicas parecen incompletas? Como si hubieran lagunas, como si algo hubiera sido intencionalmente extraído del tejido narrativo. Este vacío percibido por el lector no es casual. Es la consecuencia de la eliminación de elementos importantes. Se presentó a la gente una versión simplificada, mientras que la imagen completa permanecía oculta. Si el lector ha llegado hasta este punto, es un testimonio de su anhelo por más, de la sensación de que existe algo más allá de lo propuesto. Considerando todo lo que se ha llegado a saber hasta la fecha, surge una pregunta legítima. ¿Cuál es el significado espiritual de todo esto para nuestra vida moderna? ¿Qué beneficio se puede obtener del conocimiento sobre la existencia de otros dioses, de que Yahvé no apareció en solitario, de la formación de la Biblia, de la destrucción de tradiciones enteras y de la prohibición de deidades oscuras? La importancia de esta pregunta es inmensa, ya que no se trata simplemente de historia o arqueología, sino de algo que influye directamente en cómo profesamos nuestra fe, cómo entendemos a Dios e incluso cómo nos percibimos a nosotros mismos como seres humanos. Es aquí donde el pasado oculto se cruza con las búsquedas espirituales contemporáneas, y es en este momento donde comienza la transformación. Durante siglos, a las personas se les enseñó a creer en una narrativa única y cerrada, que no admitía preguntas. Esto llevó a la formación de una fe rígida, a menudo incapaz de responder a las preguntas más profundas del alma. Quizás muchos, al estar en un templo o leer textos sagrados, experimentaron la sensación de que faltaba algo, como si la explicación fuera hermosa pero incompleta, como si algunos elementos del rompecabezas espiritual permanecieran ocultos. Si el lector alguna vez ha sentido algo similar, debe comprender que no es una señal de falta de fe, sino más bien un llamado a la verdad, un eco de raíces que fueron borradas pero que aún exigen reconocimiento. El conocimiento de estas raíces no aleja de Dios, sino que, por el contrario, acerca a la verdad. Dios no teme ser cuestionado. Lo divino no es tan frágil como para desmoronarse bajo un escrutinio minucioso. La verdadera fuerza espiritual, por el contrario, se fortalece cuando es iluminada por la luz de la verdad. La conciencia de la verdad es capaz de transformar la percepción espiritual de una persona. Cuando se comprende que Yahvé incorporó rasgos de deidades más antiguas, así como la existencia de corrientes espirituales oscuras, primigenias pero censuradas, esto no debilita la fe, sino que por el contrario, expande los horizontes de la percepción. Se produce una liberación de las manipulaciones, abriendo caminos hacia una experiencia espiritual más profunda, consciente y libre. Esta revelación actúa como un despertar de un sueño profundo, cuando la persona se da cuenta de que ya no está obligada a aceptar ciegamente verdades prefabricadas impuestas por sistemas a menudo más interesados en el control que en la iluminación espiritual. La espiritualidad se vuelve viva, pulsante, conectada con los ancestros, la naturaleza y la historia. La persona se siente parte de un flujo que surgió mucho antes de que se escribiera la Biblia.
un flujo que abarca siglos y no puede ser completamente destruido. Quizás esto explique esa extraña sensación de insatisfacción con la espiritualidad enseñada en los templos tradicionales, ese sentimiento de vacío y desconexión, como si la imagen de un Dios distante e inalcanzable no pudiera saciar la sed del alma. Esto sucede porque una parte de la historia se perdió, no se reconoció que lo divino también se manifestaba en dioses oscuros, en rituales antiguos, en aquello que se conservó en la sombra, en tradiciones que no pudieron ser erradicadas. Si siempre hubo una sensación de que algo no encajaba, ahora quizás llega la comprensión de que la verdad fue fragmentada y surge la oportunidad de restaurarla. Esto no es solo un ejercicio intelectual, sino una revolución espiritual. Al reconocer la destrucción de la espiritualidad oscura original, la persona no solo restaura una parte de la historia, sino también su propia identidad, declarando: «Ya no acepto vivir con partes que faltan, quiero conocer la verdad por completo». Esto tiene un impacto multifacético. Para algunos es una liberación, una reconciliación de la fe y la razón, la comprensión de que no es necesario elegir entre ellas. Para otros es una reunificación, el encuentro en las tradiciones antiguas de aquello que siempre se sintió pero no pudo expresarse con palabras. Para muchos es un proceso doloroso de darse cuenta del engaño y la ocultación de algo valioso. Sin embargo, incluso este dolor es necesario, ya que conduce a búsquedas más profundas y al rechazo del silencio impuesto. Es importante señalar que esta influencia no va en contra de Dios. Al contrario, acerca a lo divino, pero de una manera más madura, consciente y auténtica. La persona deja de ser rehén de una narrativa controlada y emprende el camino de la verdad, como quien sale de una habitación oscura y ve un mundo lleno de posibilidades para explorar. El Dios verdadero no está limitado por los confines de un libro, un color o una tradición, es infinito. Conocer sus raíces ocultas es solo una de las maneras de acercarse a Él. Por lo tanto, es importante invitar a una profunda introspección. ¿Cómo resuena esta revelación en el alma? Quizás se sienta un alivio largamente esperado, o, por el contrario, una ola de ira y rechazo. Tal vez despierte una sed insaciable de ir más allá, hacia lo desconocido. Es crucial recordar que el camino espiritual de cada persona es único e irrepetible. No se debe buscar copiar ciegamente prácticas y creencias ajenas. La verdadera espiritualidad nace de la profundidad de la autoconciencia, de la conexión con las propias raíces y valores. Es este tipo de conocimiento el que abre nuevos horizontes. Es como el redescubrimiento de una verdad que estuvo oculta durante mucho tiempo bajo el velo del olvido, pero que ahora regresa triunfalmente a la superficie. Es la construcción de un puente entre un pasado oscuro y la búsqueda espiritual actual. Y este puente, una vez cruzado, no deja posibilidad de regresar al estado anterior.